Hola a todos y a todas. ¿Qué pasa? Mi nombre es José L. del Pino. Hola, yo soy Ancor Ventador del Pino. Hola, soy María González del Pino. Y soy la prima de Ancor, que vine de Fuerteventura a pasar unos días con él. ¡Oh, Camalí! Bueno, chiquillaje, a ver, céntrense. Hoy me gustaría que aprendiéramos algo sobre el lugar donde vivimos, las Islas Canarias. Las Islas Canarias. Miren, atiendan. Hace 500 años, aquí, en estas islas, vivió un pueblo que se llamaban los Guanches. ¿Ustedes saben quiénes eran los Guanches? Vamos a aprender Un poquitito sobre este pueblo, los Guanches. Comencemos con la búsqueda. Lo primero que vamos a hacer es buscar información. Nuestra manera de hacerlo es ir al explorador del ordenador. Colocamos lo que queremos buscar y vamos seleccionando la información que va apareciendo. En el anterior episodio hablamos de la Wikipedia, así que vamos a echar un vistazo. Esto me está gustando mucho, pero yo me pregunto, ¿qué hacemos con toda la información? Chágala. Muy buena pregunta, María. Muy buena pregunta. Vamos investigando y guardamos lo más interesante. Es muy importante tomar nota porque nos llega mucha información, sobre todo desde internet. Toda esta información que nos llega la vamos enlazando y creamos un mapa de ideas. Eso es muy importante. Pero siempre podemos consultar a alguien que nos vaya diciendo. Es nuestro gesto, María. María, estoy muy contento que estés aquí, pasando tus vacaciones. ¡Anculudos! Siempre me ha parecido muy interesante la historia del sitio donde vivo, las Islas Canarias. Según he podido descubrir poco a poco, antes que llegaran los castellanos, en Canarias vivían otras personas, los guanches. Siempre me he imaginado estas personas viviendo en comunión con la naturaleza, a su manera y de una forma fascinante convivían con otros pueblos. Pero también me contaron que no todo era maravilloso. No podemos entender a este pueblo únicamente a través del mito del buen salvaje. Según me cuentan, también se peleaban entre ellos, pero lo hacían de diversas maneras, muy diferentes a como lo vemos en la tele hoy en día o en libros. Por ejemplo, el honor era un elemento a tener muy en cuenta. Ancor, ¿por qué no me dejas hablar? Las Islas Canarias son actualmente 8, aún con junto de islotes. En el pasado solo estaban habitadas 7 y estas se llaman así: El Hierro, Acero, Ero, La Palma, Benahore, Benavar, La Gomera, Gomara, Tenerife, Achiné, Gran Canaria, Tamarán o Canaria, Fuerteventura, Mayorata o Albania, Lanzarote, Títero, Gadra y la octava isla, La Graciosa. Uy, esa no sé cómo se llama. Pues yo tampoco lo sé, la verdad, no tengo ni idea. Oye, ahora que lo pienso. De todos modos, si alguno de nuestros oyentes que está por aquí sabe la respuesta, lo pueden dejar aquí debajo en los comentarios. Yo, la verdad, que aquí me dejaste trancado. Experiencias externas. Vamos a preguntarle algunas cosas a un historiador que conocemos muy bien. Él se llama Sevensui López Trujillo y aparte de ser licenciado en historia y un montón de cosas más, es como si fuera de la familia. ¡Seven! Tenerife, yo te quiero. ¿Cómo estás? Gracias por echar unas manos siempre. Tengo muchas preguntas, pero no sé por dónde empezar. ¿Cuándo llegaron los guanches a las Islas Canarias? Buenos días, mis niños, ¿cómo están? Felicidades por el canal. Pues creemos, lo más probable es que estuviera en torno al siglo I de la era. Es decir, cuando Jesucristo andaba por la tierra, digamos. ¿Vale? Piensa un poco en esa época, pues en ese periodo, cuando estaba Roma ocupando el norte de África y también Judea, probablemente es cuando se produjo el desplazamiento. Según me han contado, no conocía la navegación, la grificación. Navegación. Entonces, ¿cómo llegaron? Sí, efectivamente. Creemos que o bien no conocían la navegación porque eran pueblos del interior del continente africano, o la perdieron. El tema es que no hemos encontrado ningún resto
arqueológico que nos lleve a pensar de que la conocían y la practicaban. En tal caso, sí que podían conocer la técnica para fabricar pequeñas embarcaciones. Así lo constatan algunos sarcófagos que se han elaborado en Gran Canaria, y la técnica es básicamente la misma, pues que sirvieran para hacer navegación de cabotaje. Que eso quiere decir que navegaban entre la isla, siempre sin abandonar la costa, y para desplazarse o bien por el territorio o para hacer algunas labores de marisqueo, ¿no? O de pesca. Y los trajeron. ¿Y por qué? Hay varias opiniones al respecto. La que yo creo que está mejor fundada, que tiene un argumental más sólido, es la de que llegaron trasladados por el Imperio Romano. Esa es la idea que me parece que tiene mayor consistencia. Es decir, en torno a ese siglo I, como decía, Roma ocupaba el norte de África. Y ahí había un sinfín de tribus distintas, todas ellas dentro de lo que conocemos como bereberes, y en un momento determinado se alzaron contra Roma, un buen número de ellas. Y eso significó, una vez que los romanos consiguieron aplastar la rebelión, que se castigara a alguna de estas tribus sacándolas del territorio. Con eso conseguían poblar partes del norte de África que no estaban pobladas, como en el caso de las Islas Canarias, y también pues se quitaban, digamos, de en medio a esos disidentes, ¿no? A esa gente alzada que estaba en contra de la presencia romana en su territorio. Y eso parece que es lo que debió pasar. Los romanos cogieron una serie de tribus y las desplazaron a las Islas Canarias y las fueron colocando en las islas. Luego es verdad que sabemos que la llegada de poblaciones a las islas no se hizo en un primer momento, sino de manera escalonada, es decir, se fueron ocupando las islas en distintos periodos, incluso se fueron añadiendo nuevas poblaciones una vez ya estaban ocupadas por estas poblaciones bereberes desplazadas. Ese parece ser la idea que hoy cobra pues mayor fuerza. ¿Por qué hay pocas cosas de los guanches? Bien, supongo que te refieres a que hay pocos restos arqueológicos. Eso es por un fenómeno que se llama antropización y que es, bueno, pues la destrucción que se produce desde el momento en el que se abandonan todos esos yacimientos hasta el día de hoy por parte de las poblaciones que se van incorporando. Digamos que nuestro desarrollo en los últimos 5 siglos pues se ha superpuesto al que teníamos en esa etapa. Entonces, pues, en fin, es un proceso casi natural. Incluso algunas de nuestras ciudades están sobre nuestras antiguas ciudades indígenas, ¿no? El caso, por ejemplo, de Agaldar, en Gran Canaria, donde prácticamente la ciudad está levantada sobre el anterior poblado. Bueno, pues ese es un proceso. Luego se darán más cuestiones, ¿no? Incluso en el siglo XIX y principios del XX empieza a haber todo un proceso de lo que llamamos expolio, es decir, gente que se interesa por distintas cuestiones en los yacimientos arqueológicos y va a buscarlos, va a sacar los materiales, se los lleva y los desplaza, ¿vale? Y eso supone una pérdida importante de nuestro patrimonio. Piensen, y así aprovecho y les hago llegar una cuestión importante cuando se encuentren algún resto de esta etapa, es que no lo toquen. Lo importante para los arqueólogos es que esos materiales estén en su sitio. Una vez los extraemos y los descontextualizamos, que como decimos, si los sacamos del lugar en el que estaban, ya pierde mucho valor. Y piensen que esos restos son fundamentales para la arqueología, para conocer, para poder reconstruir cómo éramos en aquella época. Entonces es importante que respetemos los restos arqueológicos que nos encontremos y no los toquemos, sino llamemos a las autoridades y ellas se encargarán pues de gestionar ese patrimonio para que pueda ser legado y también pues herramienta para ampliar nuestro conocimiento sobre nuestra etapa guanche. Mi nombre es Juanchi, igual que de mi hermano, pero en especial el nombre de mi hermano es Adelce. Y conozco en Isora. Existen muchos más nombres de sitios que son aborígenes actualmente, ¿verdad? Sí, la lengua guanche está bastante viva, a pesar de lo que creemos, evidentemente, no la utilizamos como lengua habitual, ni tampoco tenemos una idea de cómo es su construcción, a pesar de que todavía es un idioma que se habla en el norte de África, es una versión moderna, o algunas versiones modernas que todavía se conservan en el norte de África. Es una lengua que en Canarias se conservan muchas palabras, digamos que ese sería lo correcto. Muchas palabras en distintos ámbitos. Uno es en la toponimia, que es lo que nos referimos a los nombres de lugares. Vamos,
Tinajo, Tijoco, La Orotava, Gomera, Yejelipe, en fin. Tenemos infinidad de nombres que tienen un origen indígena y eso es patrimonio lingüístico de Canarias. Muchísimos topónimos que debemos proteger. Luego también tenemos, como comentan, los nombres guanches, que surgen de dos vías. Uno es a través de la literatura, es decir, la conquista da una serie de materiales literarios y crónicas históricas, y de ahí se extraen pues bastantes nombres que tienen que ver sobre todo con la élite. Bencomo, Guanarteme, Ndácil, es decir, esos son nombres que provienen de esa parte literaria. Y luego hay otra que tiene que ver con la de los esclavos, ¿no? Cuando se produce la conquista, una vez derrotados las poblaciones indígenas, los conquistadores, a la vista de que aquí tampoco hay riquezas, digamos, tipo oro y plata, como en América, pues para sufragar un poco la conquista, comienzan a vender poblaciones indígenas como esclavos en la península. Y ahí tenemos unas listas bastante amplias con nombres de personas. Por ejemplo, Cataisa, ¿no? Tu tía. Ese nombre proviene de una lista de esclavos en el que en un momento determinado llegó esa niña, Cataisa, y el esclavista que estaba allí apuntando pues le preguntaría su nombre, ella diría Cataisa y él la apuntaría para su posterior venta. De esos listados tenemos la gran mayoría de los nombres, son los más que tenemos y se han conservado tristemente gracias a un proceso bastante lamentable. Y la última parte en la que tenemos constancia de su lengua, es decir, que utilizamos a diario, son las palabras que se han conservado en el castellano o el español de Canarias, que tienen que ver, pues, sobre todo con plantas y animales, tabaiba, berenquén, que tienen que ver también con otras cuestiones, como puede ser algo que decimos mucho en el norte de Tenerife, que es posma, ¿no? Esa lluvia finita, eso es un término también indígena, es decir, también dentro de nuestra lengua se ha conservado elementos de esa época, gofio, en fin, una serie de palabras que sumando nombres, topónimos y estas palabras, como digo, pues al final hacen que la presencia del idioma guanche esté hoy en día entre nosotros, aunque no como forma específica de comunicación, pero sí como un elemento de riqueza de nuestro patrimonio cultural. Yo también creo que el timple es guanche, aunque mi padre me dice que me estoy pareciendo a mi padrino, o sea, a ti. ¿Qué te parece si montamos una página de Facebook sobre el tema? Sí, esa es una de las afirmaciones que hago para, aparte de fastidiar a tu padre, para intentar simplificar una posición que yo tengo en torno a la consideración de lo que representa el guanche para nosotros en la actualidad. Bajo mi punto de vista, los canarios somos hoy no solo herederos de esa etapa indígena, sino demostrado a través de la documentación histórica, de la documentación genealógica, genética y etnográfica. Considero que somos, un pueblo originario, es decir, somos indígenas, evidentemente, guanches del siglo XXI, con las modificaciones que han traído y los cambios que ha traído, pues evidentemente un proceso tan importante como fue la ocupación de las islas por los europeos y luego, por supuesto, por los cambios que ha producido pues los 5 siglos de historia reciente que ha tenido Canarias y que eso, por supuesto, nos ha transformado. Como transformó a los guanches con el contacto con otras culturas en origen, como los transformó con el contacto con los romanos, como los transformó cuando llegaron a las islas y tuvieron que adaptarse a un contexto diferente del que venían. Y bueno, pues yo entiendo que en todo ese proceso los canarios somos hoy la forma más reciente de los guanches. Por eso cuando hablo del timple digo que es guanche porque es una creación canaria. El timple surge en las islas, en Lanzarote concretamente, e independientemente de la influencia que pueda tener de otras culturas, como insisto, los guanches antes de la llegada de los castellanos tuvieron también muchas influencias de otros pueblos, púnicos, griegos, romanos, de otras propias tribus indígenas. Eso
está claro que es propio, ¿no? Y bajo ese punto de vista, entender a los canarios como un pueblo originario, pues entiendo que el timple es guanche, ¿no? Guanche del siglo XXI. Y cuando utilizo guanche, el término, entiéndame, que me refiero a todas las islas, ¿no? Sabemos que es un término que se aplica a Tenerife, pero que con el tiempo se ha ido generalizando y bueno, me parece válido y si lo explico se entiende perfectamente, ¿no? Así que el timple sí es guanche. Gracias, ¿saben? Yo solo digo cuando el Tete gane las ligas que el destino le debe y además seamos pentacampeones. ¡De la Champions! Vendrán a ayudar a los barrancos. ¡Ciégala! Ancor, estás muy loco. Ya tenemos bastante información. Quita una cosquillas. Ahora en serio. ¿Qué viene ahora? Vale, sí. Conclusiones. Nuestra intención es simple y al mismo tiempo un poco compleja. Esta consiste en estimular esa parte del ser humano tan maravillosa que es la imaginación y la curiosidad. Sobre todo, la curiosidad. Hemos hablado que en Canarias vivió un pueblo con una estructura muy compleja durante muchísimo tiempo. Hay que destacar que no solo tenían un idioma propio, sino también una estructura social muy compleja y que cada isla tenía sus particularidades. Se debería de conocer precisamente lo interesante que es todo lo que conlleva la historia de Canarias, no solo en estos últimos 500 años, que de la marinera, sino también anterior. ¿Qué marinera de la tele? Eran principalmente pastores y recolectores, aunque también cultivaban. Pero bueno, lo que está claro que desde la conquista para adelante, este pueblo pasó a formar parte de otros procesos culturales, socioeconómicos, socioculturales, que han hecho pues lo que hoy conocemos por Canarias. Papi, siento que hay muchas cosas que podríamos aprender sobre este tema y que esto solo ha sido la punta del iceberg. Ya he aprendido mucho. Esto es así mismo. Es verdad, hijo, tienes razón. Y por eso creo que deberíamos buscar temas más concretos sobre la historia de Canarias, lanzar la propuesta de ir buscando información para que tú aprendas. Estoy un poquito nervioso. ¿Qué les parece la idea? Bueno, chicos, tenemos que despedirnos ya porque si no este vídeo se hace muy largo. Ha sido largo. Ha sido un tremendo placer y no olviden suscribirse al canal, ¿no? Lo típico, aunque hoy no tengo Ancor aquí. ¿Por cierto? ¿Y dónde está Ancor? Espérense un momento, que esto lo soluciono yo. Aquí, mi niño, vamos aquí. Pon cara de sueño. Bueno, hay que darle a la campanita de notificaciones, darle al like, compartir, suscribirse. Y todas esas cosas. Para nosotros es muy importante los comentarios que van dejando aquí debajo. Entonces, comenten algo, por ejemplo, no sé, una cosa así como... Chacho, qué guapo está este vídeo, ¿no? Loco. ¿Por qué no hablan de los berberetos? El universo es muy grande. Pero más grande. La estupidez humana. Recuerden, esto es... Así mismo. Está tranquilo, por favor. Y se acaba de levantar. ¡Chágala!